Porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Cuando leemos esto podemos decir porque el Señor ha escogido a Fuente Divina, pero también podemos decir porque el Señor ha escogido a Débora, y tú puedes poner tu nombre. Y lo leemos así, apropiándonos de la palabra. Porque el Señor ha escogido a Débora, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Aleluya. Que el Señor nos ha deseado, el Señor nos ha anhelado. Qué hermoso el saber que no pasamos desapercibidos para el Señor. El Señor nos tiene ahí y su amor y su misericordia están ahí con nuestras vidas. Gloria a Dios. Amén. En esta mañana vamos a estar mirando la palabra del Señor y vamos a estar orando al Señor para entrar en esta parte también. Señor, gracias por este tiempo tan hermoso que tú nos permites vivir, por la exaltación que en esta mañana podemos hacer de tu nombre y de tu obra redentora. Señor, queremos mirarte a ti y seguir mirándote y dándote gracias porque, Señor, realmente nos has mirado en tu infinito amor y misericordia. Señor, al mirar tu palabra escrita, queremos, Señor, pedirte que sea tu gracia y tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder tener oídos sabios, para poder oír y yo poder transmitir, Señor, lo que está en tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe que, no sé si usted recuerda que yo hace un tiempo le había comentado algo que a mí me ha impactado? Que el tercer presidente de Estados Unidos, que estuvo como presidente entre los años 1801 y 1809, ¿sabe que este hombre era Thomas Jefferson? Y este hombre era un hombre súper inteligente, un erudito, e inclusive se lo considera padre y fundador de lo que es la nación de Estados Unidos. Era, mire, filósofo político, horticultor, líder político, arquitecto, arqueólogo, paleontólogo, músico, inventor y fundador de la Universidad de Virginia. El hombre tenía lo suyo. Pero sabe que a pesar de ser un hombre tan recordado y un hombre que se lo consideraba un gran hombre, este hombre nunca aceptó los milagros que en la palabra del Señor están escritas. Nunca aceptó la Biblia, los milagros que en la Biblia están escritos. Aceptaba la Biblia, pero no los milagros que en la Biblia estaba escrito. Ya me dirás tú cómo. Pero fíjese que él, siguiendo y siendo fiel a su propia idea, él se dispuso a escribir su propia versión de la Biblia. Entonces, cuando él fue quitando todos los milagros, porque él no los creía. Y cuando él termina los evangelios de esta forma, miren lo que dice: y tomando José el cuerpo, refiriéndose al cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Ahí terminan los evangelios para él. Claro, porque después viene un gran milagro. ¿Cuál era el milagro que viene después? La resurrección. Y como él no creía, él lo terminó ahí. Yo cuando pienso en esto, que este hombre un erudito, un hombre tan tremendo, y no creía en los milagros, yo digo, realmente, dice la palabra de Dios, que él mira lo que es el corazón. Y aún lo más inteligente a veces Dios lo deja ahí, porque lo que mira es el corazón. Queridos, cuando nosotros pensamos esto, doy tantas gracias a Dios, que mi Biblia, la palabra del Señor real, no termina ahí. Lo pusieron en la tumba y se fue. Lo único que le falta decir, a tomar un desayuno. Lo único, o merendar. Pero queridos, cuando nosotros vemos que la historia original del Señor, gracias a Dios, tiene otro final, mi corazón, mira, se regocija y puedo decir: Señor, gracias, gracias, gracias por ese amor. Miren, queridos, nosotros podemos entender que los musulmanes, ellos tienen el lugar donde Mahoma fue sepultado. Podemos entender que los budistas tienen el lugar donde Buda ha sido sepultado. Podemos entender que los chinos tienen el lugar donde Confucio ha sido sepultado. Pero, queridos, la palabra de Dios nos dice que la tumba de Jesús está vacía. El cuerpo de Jesús no está ahí porque Él ha resucitado. Y aunque
por tiempos y tiempo, esa verdad tan grande y tan tremenda de que Cristo ha resucitado, no han podido apagar eso. Mire, cuando los judíos y el exterminio y todo lo demás, lo que ellos querían hacer realmente era apagar la voz del pueblo de Dios. Y no habían podido. Lo que sabía este hombre, lo que había detrás de cada judío. A través de cuando se hacían las quemas de los cristianos, ¿qué es lo que buscaban? Apagar la voz realmente de los cristianos. Pero eso es más fuerte lo que el Señor ha puesto como algo, ha imprimido ahí en los corazones de los cristianos, que Él es una verdadera, una realidad. Él ha muerto, pero ha resucitado. Y esa es una realidad para nuestras vidas. Queridos, el Señor Jesucristo nos dejó enseñanza y nosotros caminamos en pos de las enseñanzas que Él nos ha dejado. Pero cada una de las enseñanzas son una realidad a nuestras vidas. Mire, nosotros tenemos que entender que la importancia de la resurrección es la base de la fe cristiana. Mire, dice de hecho, Pedro dijo en un momento determinado, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, en un discurso en un momento determinado. Y en Hechos 10 también frente a Cornelio le dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y en 1 Corintios 15 escribe Pablo, si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe. Cuando está diciendo en vana, está diciendo inútil es nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Quiere decir que realmente nuestra fe sería vana, nuestra predicación sería vana. Entonces, si es vana nuestra fe, pensaba yo, y nuestra predicación, ¿es vano que para qué vamos a evangelizar? ¿Sí o no? ¿Qué esperanza le vamos a dar a la gente? Si es vana, si Cristo no hubiese resucitado y es vana nuestra predicación, ¿para qué vamos a venir a la iglesia? ¿A la iglesia? Si es vano realmente, ¿para qué aún es vano la Biblia? ¿Por qué? Porque nos cuenta una historia entonces que no fue. Miren, queridos, la fe nuestra nos dice que nunca, mejor dicho, que es una realidad tan tremenda el que Cristo haya muerto y haya resucitado. El Señor lo dijo una vez y lo dijo muy claro, y no solo una vez, lo dijo varias veces, pero a lo que me voy a referir. Él dijo en una oportunidad, dijo, yo soy mayor, le dijo a los judíos, que vuestro templo. En otra oportunidad dijo, yo soy mayor que Salomón. En otro momento dijo, yo soy mayor que Jonás. Y en otro momento dijo, yo soy mayor que Abraham, porque ellos tenían su mirada en Abraham. Y él dijo, yo soy mayor que todos ellos. El que está hoy entre ustedes es mayor que todos ellos. A los que vosotros ponéis la vista, a los que vosotros miráis, a los que vosotros confiáis, en los que vosotros creéis, pues yo soy mayor que todos ellos. Y hoy eso mismo es una realidad, queridos. El mundo hoy pone la confianza en todo lo que pueda pasar, en los horóscopos, en esto. Yo no sé si a usted le pasa, pero con el TDT, 2x3 le están entrando canales que usted no ha programado y de pronto al hacer zapping le entra un canal. Y usted dice, ¿y ese de dónde salió? Y ese canal está de pronto con una mujer que le dice, yo te adivino la suerte, llámame, que esto y que aquello y te vas a hacer millonario. Y la gente llama. Porque si están los canales, es porque la gente lo usa. Porque si no, no tendrían auge. Y ¿sabe que a la gente le es más fácil poner la confianza en eso que poner la confianza en un Dios vivo? Y la gente cree más en eso, en esas trapalladas, que realmente en lo que tiene que creer. Hermanos, en realidad Jesús dijo, todos ellos, como Jonás, como Salomón y todos los demás, yo soy mayor que ellos, porque yo soy la luz del mundo
Yo soy la esperanza del mundo, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Y el gran yo soy se nos ha aparecido un día a nosotros en el camino. ¡Aleluya! Gloria a Dios que no nos ha dejado ahí tirados de camino. El Señor se apareció. Y lo más hermoso, mira, a mí me conmueve, en este tiempo me ha estado ministrando tanto, que yo no me acerqué a Él. Él se acercó a mí. El amor tan grande del Señor. Que ¿sabes qué pasa? Que Él me buscó y me atrajo hacia Él. Mira, hermano, quiero que me acompañe a leer en la palabra del Señor, en Mateo 25. Vamos a estar leyendo unos cuantos versículos hoy. Amén. En Mateo 27 vamos a estar leyendo desde el verso 57 al 61 en primer lugar. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una piedra pequeña, ¿una qué? Ajá, parece que hay dos o tres leyendo nomás. Una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Queridos, fíjense ustedes lo que dice la palabra del Señor. Tremenda palabra. Cuando de pronto dice, mire, haciendo la comparación en los evangelios, para hacer una comparación de lo que es el mensaje, dice, entonces tomaron el cuerpo de Jesús, dice la Biblia de las Américas, y lo envolvieron en tela de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Fíjense ustedes, esto es lo que dice en San Juan, y da mayor explicación de qué hicieron con el cuerpo. Lo envolvieron, dice, en tela de lino con las especies. Y viendo un poquito más la costumbre de los judíos tenían la costumbre de envolver los cuerpos de los muertos en lienzo. Y sabe que no era solamente que le hubiesen hecho un vendaje así, o de una mano, o de una parte. Ellos más o menos usaban aproximadamente metros y metros y metros de lienzo, pero dice que usaban los 32 kilos más o menos con 700 gramos de cantidad de especies para untar todo lo que era el cuerpo del muerto. Lo untaban, después que lo envolvían, lo untaban con todo eso, y sabe que era una sustancia pegajosa. Y así dejaban ellos al muerto ahí. Era colocado después en donde iba a estar. Cuando nosotros vemos esto mismo habrán hecho con Jesús. Y fíjese lo que dice en el 60, y pusieron delante una gran piedra. ¿Sabe que esta piedra no era pequeña y no pesaba menos de 1500 kilos, hermanos? Porque era una costumbre en este caso. Fue una piedra que fue rodada. Y dice que antiguamente estas piedras tan grandes, para firmarla y para que no hubiese en ningún momento posibilidades de que se moviese, la acuñaban, le ponían debajo otras piedras más pequeñas para que estuviesen más firmes. O sea, piense usted en lo que estaba cuidando la puerta de Jesús, donde estaba Jesús, el cuerpo de Jesús. Y pusieron delante, que después ya lo vamos a estar viendo ahora en el 62, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos, mire usted, el enemigo se acordaba más de la palabra que Jesús había dicho que los propios del pueblo del Señor. Dice, nos acordamos de aquel engañador que dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como
Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hasta ahí por un momento. Me encanta el humor del Señor. Me encanta el humor de Dios, queridos. Fíjense ustedes una cosa. Ellos mismos sabían lo que había dicho. Y segundo, van y hacen más grande el milagro. Porque estaba asegurada, pero ellos fueron y la sellaron. Como diciendo, esto no lo puede mover, como se acuerdan que dijo del Titanic. Esto ni Dios lo hunde. Y eso hace el enemigo, decir esto ni Dios lo va a hacer. Pero el Dios de milagro es el que mueve la piedra. Es el que mueve la piedra. Hermanos, cuando nosotros vemos esto y que ellos tenían un terror tremendo de que fuesen a robar el cadáver y que realmente se cumpliese, dijese el pueblo que se había cumplido la palabra. Mire, si seguimos leyendo un poquito más, porque es apasionante el pasaje, dice, pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Fíjense, ellas iban seguramente pensando que iban a ver al muerto. Yo no sé hasta qué punto en sus corazones había seguridad de que resucitaría el Señor, porque dice en otro pasaje que ellas llevaban especies como para seguir ungiendo el cuerpo. Y dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removiendo la piedra, y se sentó sobre ella. Y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Hasta ahí por un momento. ¿Sabe qué? Era costumbre en el pueblo judío que había ciertas actitudes, por ejemplo, el lenguaje corporal que tenían los judíos, que ellos lo entendían como dentro de sus costumbres. Cuando alguien terminaba una faena de trabajo, lo que hacía era se sentaba, porque era señal de ha terminado la labor. Ha terminado y ha concluido la labor. Lo mismo que usted recuerda cuando en algunos pasajes dice, cuando hay un pasaje que dice especialmente en el Antiguo Testamento, que el Señor ha desnudado su brazo en pos de su pueblo. Ellos usaban túnicas largas y de pronto cuando ellos tenían que trabajar, no podían trabajar con las túnicas largas, entonces lo que hacían era arremangarse. Eso era señal de trabajo. Eran lenguajes corporales que tenían entre ellos ahí como un lenguaje verbal, como si fuese un lenguaje verbal visible. ¿Sabe qué? Ellos en ese momento, cuando el ángel de pronto termina ahí de hacer aquella obra en un terremoto, que solo Mateo habla del terremoto, pero en un terremoto, o sea que ha temblado y removió la piedra y se sentó sobre ella, estaba diciendo que la obra estaba acabada. Y que el Jesús que estaba ahí, ya no estaba ahí, había resucitado. Él estaba diciendo, la promesa que había sido dada al pueblo, hoy está cumplida. Hermanos, y esa promesa ha sido una realidad para nuestras vidas. La obra del Señor fue una realidad en la resurrección. Ha sido una realidad en la cruz, pero ha sido una realidad en la resurrección. Y esa es una realidad para nosotros. Y si seguimos leyendo, en el versículo 3 dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Los que estaban cuidando, Fíjense, y miren, le digo un detalle más, que a mí me embarga de emoción porque Dios tenía unas cosas ahí haciendo. Había una leyenda, o no leyenda, sino que algo que se decía entre la guardia romana, que cada guardia romano estaba adiestrado para en 2 metros cuadrados pelear contra 1000 enemigos. O sea, lo adiestraban de tal forma que en 2 metros cuadrados ellos en ese espacio se movían peleando contra quien fuese. Sin embargo, cuando sucede esto, ¿qué pasa? Caen como muertos. Los muy valientes que en 2 metros peleaban contra 1000, decía la leyenda urbana. Y ahí Jesús
Dice, y ahí en el 5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Le dice, no está aquí, pues ha resucitado. Aleluya. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y les hace una invitación, venid, ved, comprobad que ya no está ahí. Comprobad que es realidad las promesas del Señor. Comprobad que el Señor Jesús ha resucitado y que vive. Y lo que habéis pensado que tal vez cómo sería, de qué forma sería, se cumpliría, no se cumpliría, es una realidad. Ha resucitado. Queridos, cada una de las promesas que Dios hace son fieles y seguras para nosotros. Las promesas que hacemos nosotros, hoy estamos y mañana no estamos. Hoy cumplimos y mañana no cumplimos. Pero hay alguien que promete, y el que promete no, siempre cumple. No miente. Aleluya, gloria al Señor. Y fíjense ustedes, en el 7 dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron a paso de tortuga a dar las nuevas a los discípulos. ¡Corriendo! ¡Corriendo! Yo me pregunto, y hacía esta reflexión para mí mientras preparaba, ¿nosotros salimos corriendo para dar las buenas nuevas de salvación? Suenen los signos, ahí los violines, lo que sea. ¿Realmente estamos tan dispuestos para hablar con otros acerca del Evangelio, iglesia? ¿Estamos tan dispuestos a salir a correr y decir, el Señor ha resucitado y vive? Si a veces cuando alguno viene y dice, bueno, mira, pero realmente tu fe en esto y aquello, nosotros empezamos, sí, capaz que sí, mira, capaz que entonces nos resucitó. Querido, tenemos la fe tan endeble, tan liviana. Pero queridos, las mujeres cuando entendieron, vieron y entendieron, no podían quedarse tranquilas y salieron corriendo a decirle a los discípulos. Y mira, y dice, en el 8, entonces ellas, saliendo de su sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, ¿quién? Jesús. El muerto. El finado, y lo digo con respeto, el que decía que no iba a resucitar, le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Queridos, Él les dice, no teman. Queriendo decirle, queridas, empieza un tiempo nuevo para ustedes. Aleluya. Un tiempo nuevo, un tiempo especial. Miren, hermanos, cuando nosotros vemos esto y vemos realmente lo que el Señor Jesús, la obra del Señor Jesús resucitando, podemos ver la obra y el amor de Dios sobre nuestras vidas. Y seguimos un poquito más. Dice, en el 11, mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, la única forma que pudieron callarlos, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Miren la estrategia del enemigo para tapar la boca. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Sabe qué? Había varias teorías, inclusive hoy dice que siguen circulando varias teorías en cuanto a la resurrección de Jesús por Israel. Una de ellas era que justamente
pensaban y decían que los discípulos lo habían robado. Ahora tú imagínate una cosa. ¿Tú piensas que los discípulos, que estaban con un miedo tremendo, que ni a la cruz lo acompañaron al Señor solo Juan y las mujeres, se iban a atrever a enfrentarse a lo que era la guardia romana? ¿Y se iban a atrever a mover la piedra de 1500 kilos? Yo no sé hasta qué punto. Los discípulos, que cuando van las mujeres, dicen una de las versiones, ellos estaban en un lugar, juntos, estaban prácticamente ahí como escondidos, temerosos, ¿y ahora qué? Inclusive dice que algunos ya habían vuelto a sus faenas. ¿Tú piensas que ellos iban a entrar a robarlo? Mire, cuando otra de las cosas que circulaban por ahí es que las autoridades judías y romanas habían movido la piedra y habían entrado y lo habían robado. Justamente los judíos y los romanos, que eran los menos interesados en demostrar que la profecía podía cumplirse. Imposible. Otra de las cosas que circulaba y dice que aún en algunos lugares más ortodoxos circulan es la teoría de que a Jesús le había dado un síncope cardíaco y que se había desmayado en lugar de morir. Y que estaba en la cruz. Fíjese, un desmayo de 3 a 6 6 horas de la tarde. O sea, un desmayo de 3 horas. Y en la posición en la cruz, que con un desmayo, dicen los profesionales, que inmediatamente hubiese dejado de respirar. Queridos, y realmente, usted imagínese, meten un desmayado, que no solo estaba desmayado, sino que estaba atravesado con una lanza y sus órganos expuestos. Lo meten en una tumba y él no sé cómo hace, pero está 3 días sin comer, sin beber, herido por todos lados, magullado, que dice que no tenía ni un centímetro sin que estuviese golpeado, y mueve la piedra de 1500 kilos. Era más milagro todavía. Queridos, eso era lo que decían para tapar la boca y para decir que el milagro no existió. Pero la palabra de Dios nos dice que hubo un milagro tan real como que tú y yo estamos hoy aquí. Y por ese milagro yo vivo y seguiré viviendo después que parta de esta tierra. Miren, hermanos, realmente la palabra de Dios nos enseña que el cadáver ya no estaba. Jesús había resucitado. La palabra de Dios nos enseña que lo que Él había prometido se había cumplido. La palabra de Dios nos enseña que realmente el Señor en un momento determinado dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y es más, Juan añade que Jesús habló del templo de su cuerpo y que cuando resucitó de los muertos, dice que los discípulos recordaron lo que Él había dicho: destruid este templo y en 3 días será levantado. Queridos, nosotros podemos entender, dice la palabra del Señor, que la tumba quedó vacía. Y no solo que quedó vacía, sino que Jesús se presentó a gente. Dice que cantidad de gente. En un momento determinado dice que se presentó a Pedro. En otro momento dice que se presentó a los 12. En otro a los que se presentó camino a Emaús. En otro se presentó a Tomás. En otro se presentó a 500 hermanos a la vez. En otro se presentó a Jacobo. Y aún se presentó a Pablo. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la vigilia? Se presentó a Pablo en el camino, que era Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Querido, esa es nuestra fe. Que Jesús fue muerto, pero fue resucitado. ¡Aleluya! Y esa es nuestra victoria, hermanos. Dice en Romanos: Dios, el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hermanos, el Señor ha hecho realidad. Dice en Romanos 8: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros corazones mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermanos,
mientras pensaba, escribía alguna idea. La diferencia entre la desesperanza y la esperanza es Dios mismo obrando en la resurrección. La diferencia entre la frustración y la realización es Dios mismo obrando en la resurrección. La diferencia entre la muerte de Jesús el viernes y la resurrección de Jesús el domingo es Dios obrando en la resurrección. La diferencia entre la antigua vida de fracaso nuestra y la nueva vida de victoria y poder en Dios es el obrar de Dios en la resurrección. Hermanos, esto es un poder para ti y para mí, y es un poder vigente hoy día. Cuando leemos en Pedro que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, si hemos nacido a una nueva vida, ¿sabes qué? Tenemos nueva esperanza. Amén. Y me llena de alegría el saber que la esperanza mayor que podemos tener, el perdón de pecado, nuestra redención, pero el saber que mi cuerpo no quedará para siempre en la tumba, sino que resucitaré y será glorificado y un día estaré con el Señor para siempre. Hermanos, esta es mi victoria y esta es tu victoria. Cristo ha muerto, pero ha resucitado. Cristo ha hecho realidad lo que Él había dicho. Él no era un cuentista ni un mentiroso que andaba vendiendo por ahí un verso y una historia. Él ha sido y es una realidad. Y esa realidad hoy vive con nosotros. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Aleluya. Cuando dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis? Que los hermanos estén pasando. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis si Él vive y reina? ¡Aleluya! Él vive y reina, y esa es mi realidad. Esa es tu realidad. Por eso podemos venir a Él con libertad y podemos acudir sabiendo que realmente Él es una realidad. Podemos acudir a Él sabiendo que Él es una realidad. Es una realidad a tu vida, es una realidad a mi vida. Por eso, queridos, ¿por qué seguir dando vueltas en tantas cosas que no nos benefician cuando tenemos la realidad de Cristo Jesús en nuestra vida para echarle mano? Y para decirle: Señor, ante tanto amor, ¿cómo responderé yo? Hablábamos para los que no estuvieron en la vigilia. Yo no respondo al amor de Dios por obligación. Yo respondo por amor. Yo no respondo porque Él me diga: si no haces esto, no, yo respondo porque Él me amó primero. Y yo me acerco a Él porque le amo, por lo que Él ha hecho. Y no solo por lo que ha hecho, por lo que Él es, hermanos. Él es la resurrección y la vida. ¡Aleluya! Yo no sé si tal vez todos los que están aquí llevan tiempo caminando con el Señor. Pero tal vez tú en un momento determinado te has apartado del Señor. Y en esta mañana estás a tiempo para reconciliarte con el Rey de Reyes. En esta mañana estás a tiempo para reconciliarte no con un cuentista, con el que vive y vive para siempre. En esta mañana podemos acercarnos. Y nosotros, queridos, que realmente hemos entendido lo que es el milagro de la resurrección, podemos decir: Señor, que esto se haga una realidad cada día, a cada instante, a cada momento. La resurrección de Cristo en nuestras vidas sea una realidad. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no caminar como Él quiere que lo hagamos si Él es una realidad de nuestras vidas? Yo te invito a cerrar tus ojos y mientras los hermanos nos van ministrando esta canción,